¿tú para qué viniste? Yo no he visto a nadie que encuentre sentido a su existencia y a las preguntas que hay aquí, dentro del corazón, solamente peleando por causas externas. La gran batalla no está fuera, está dentro. Álvaro González Alorda ha transformado a más de 2000 líderes en 40 países y llegó a una conclusión muy reveladora. El mayor obstáculo para liderar no es técnico, es espiritual. Prepárate para una conversación profunda que te va a cambiar la manera de verte a ti mismo y a las personas que te rodean. Si uno quiere vivir un proceso de transformación, definitivamente tiene que existir un punto de quiebre. Es decir, todas las personas tienen que llegar al límite para poder saber que tienen que cambiar algo. Abordar una transformación profunda tiene que ver con alguna experiencia en la que no son capaces de encontrar respuestas en su cabeza a las preguntas que hace el corazón. ¿Qué debe tener un líder para genuinamente transformar una empresa? Si tú te encuentras a un líder que tiene magnetismo, pero no tiene hondura ni cercanía, ten mucho cuidado, porque podría ser un tipo perverso, manipulador. Las personas que entran hoy y los jóvenes que entran en las organizaciones corren el riesgo de haber tenido 10.000 horas en los últimos 10 años desde que tienen un móvil en la mano de basura vertida por los algoritmos que les han llenado su cabeza y su corazón de feísmo. ¿Tú cómo estás combatiendo la oleada de feísmo que estamos viviendo hoy en día con silencio? Este episodio fue posible gracias a OnTop. Si estás aquí es porque disfrutas el contenido de crecimiento personal y negocios. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Así que si no quieres perderte de nada, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando este QR que les vamos a dejar en pantalla. Álvaro, ayer estaba un poquito estresado intentando planear cómo íbamos a comenzar esta conversación, pero la vida te da regalos y en el momento menos esperado te iluminas. Estamos ahorita hablando abajo. Y me dijiste lo siguiente: David, imagínate tú un trabajo donde puedes asomarte en el corazón de las personas todos los días. ¿A qué se dedica Álvaro González Alorda? ¿Qué hace? Después de 20 años de trabajo de consultoría, nuestro acompañamiento ha ido decantándose en un acompañamiento tremendamente humano. Nosotros empezamos trabajando en la estrategia, la transformación, la oficina de proyectos y todo eso. Y descubrimos, casi me avergüenza decirlo 10 años después, que la palanca más transformadora para impulsar el cambio en las organizaciones son las personas. Suena bonito. ¿Cómo consigues contribuir a acelerar la transformación de las personas de manera integral? Así que, a lo largo de los años, hemos ido decantando nuestro trabajo a un proceso de transformación profundo en los líderes de organizaciones, unos 2.000 líderes de 40 países de nacionalidades muy diversas, y hemos descubierto que hay dos tipos de viaje fundamentalmente en las personas. Hay un primer viaje que tiene que ver con esas personas que han recibido una dosis de ternura terriblemente escasa. Les ha faltado amor, cercanía, han vivido soledades, ausencias, o mucho peor, maltrato, abuso. La gama de dolores que experimenta el ser humano es tremenda. Y solo Dios sabe lo que algunas personas han sufrido, porque es muy asimétrico lo que hemos sufrido unos y otros. Pero lo que sucede cuando uno tiene esa dosis de ternura tan escasa es que tiende a cerrar el corazón, porque es un instrumento sensible, y a vivir una vida muy mental, de la cabeza a las manos, y el corazón lo meten en una cámara frigorífica, y viven durante años enfocados hacia afuera en un viaje muy intenso de hacer muchas cosas, pero resistiéndose a integrar el corazón. Hace unos años, me acuerdo, un mentorizado me confesaba en la primera sesión de mentoring, a la que llamamos Historia de Vida, que cuando él tenía 6 años su padre se fue de casa sin avisar. Él se quedó de cabeza de familia, su madre se puso a trabajar, a fregar escaleras, y él con 2 hermanos pequeños. Pero su madre acabó cayendo en el alcoholismo, en las drogas, y su adolescencia fue terrible, tan terrible que él un día hizo una mochila y se fue de casa. Vive en un país montañoso, extenso,
Y salió de casa sin saber dónde iba y caminó durante muchas horas, 12, 14 horas, se hizo de noche, estaba muerto de frío. Vio luz en una casa, se acercó, llamó a la puerta y la abrió una mujer sonriente, joven, le dio ropa seca, le dio un baño caliente. Su esposo estaba cazando, no sé si conejos o qué, con sus hijos, volvieron y le enseñaron las escopetas y conversaron y cenaron juntos y estuvieron largas horas en la chimenea. Le dieron una cama y unas mantas para dormir esa noche y a la mañana siguiente ese hombre lo acompañó a la estación de autobús y le compró un viaje de vuelta a casa. Él me decía que ese día, esa noche, fue la primera vez que él experimentó qué es una familia. Ese es un viaje humano que viene de haber recibido una dosis de ternura muy escasa. Pero luego hay otro viaje muy común en las personas que han experimentado la belleza, el amor, el calor de un hogar desde muy temprano. ¡Qué privilegio! Uno no es consciente del privilegio cuando ha experimentado todo eso. Sin embargo, en la adolescencia, tratando de buscar, o quizá más adelante en la juventud, tratando de comprender quiénes son, de buscar su identidad, salen fuera, salen al mundo, se alejan buscándose y a veces se pierden tal vez en la felicidad de autodiseño, basada en la seguridad económica, viajes, comidas ricas, experiencias placenteras. Está todo bien, al principio es fascinante, pero con el tiempo uno se da cuenta de que no hay dosis de felicidad de autodiseño capaz de satisfacer el anhelo de felicidad que tienes en el corazón. Y entonces eso empieza a llevarte por un sendero de desesperanza. Esa desesperanza es el preludio de un descubrimiento, que no se trataba de viajar afuera, no se trataba de explorarlo todo y de conocerlo todo y de experimentarlo todo, sino de que el viaje es hacia adentro para conocer quién eres. Ese es el gran viaje. Y en ese viaje hacia adentro, uno se da cuenta de que solamente conoce su corazón cuando lo entrega. Y entregarlo abre la posibilidad de recibir. Entonces uno descubre que la gran transformación no es tanto lo que uno entrega, sino lo que uno recibe. Y ese es el otro viaje en el que andan muchas personas. Quiero devolverme un poquito porque creo que hay algo muy revelador y que tú hablas mucho, que de hecho así se llama tu libro, que me terminé de leer y es increíble, y es el concepto de cabeza, corazón y manos. Háblame un poco de qué es ese concepto. Cuando uno está tratando de producir transformación en una persona, en sí mismo o en otro, si hay algo de lo que debe saber alguien que tiene una posición de liderazgo, es de cómo funciona este, vamos a decir, circuito de cabeza, corazón y manos en los seres humanos. En primer lugar, tienes que interpelar con razones claras, convincentes, por las cuales vale la pena hacer algo. Un cambio, en lo que sea. Pero eso es insuficiente. Tienes que bajar al corazón. Y el corazón es un lugar extraordinariamente misterioso, porque tiene una fuerza increíble. En el corazón están las pasiones, que son esas fuerzas arrolladoras que han llevado a algunas personas a vivir una vida de miseria y otras personas han hecho cosas grandes con la fuerza del corazón. Pero uno tiene que lograr poner esas pasiones al servicio de una causa más grande que uno mismo. Y eso es una batalla titánica de toda la vida. ¿Cómo despertar el deseo en alguien de poner esa fuerza en torno a dar una batalla? Una batalla que podría ser una conversación pendiente tal vez con tu padre, con quien no te hablas desde hace 17 años. O un hábito, un mal vicio que te tiene atrapado y quieres dar la batalla para salir de ahí. O cualquier otra batalla de las que pueden tener los seres humanos es necesario reunir esa fuerza del corazón. Y claro, ¿cómo se logra eso? Yo creo que eso se logra a través de la música del corazón, que es la inspiración. Hace un par de años estuve en Chile, unos días de vacaciones, y tuve la oportunidad de salir en un kayak a, digamos, mar abierto. Antes de salir a mar abierto, pues el
hay algunas olas y el agua está muy fría y uno está diciendo, yo no sé si voy a resistir aquí con tanto frío. Pero al cabo de unos minutos empiezas a ver una franja de espuma que tiene como 6 o 7 metros de distancia y uno se queda sorprendido. ¿Qué será esa franja? Esa franja es la fuerza del océano golpeando contra las rocas, produce esa espuma y separa, digamos, la bahía del mar abierto. Cuando cruzas esa espuma al otro lado, la superficie del océano cambia y se convierte en algo perfectamente liso. Las olas son largas y altas, 2, 3 metros. Entonces uno sube, ¡vum!, baja, ¡vum! Ese momento es absolutamente increíble. Recuerdo que estando en esas con un amigo apareció un león marino a mi lado. O sea, yo era de 3 o 4 metros, yo pensé que tenía 33. Yo pensé, este es el final, o sea. Y, y me quedo mucho pensando sobre la fuerza del océano, porque yo creo que el corazón tiene mucha más fuerza que el Pacífico, pero hay que reunirla. Y la única manera de reunirla es quizá llevar a las personas, o la vida nos lleva a ese vértice en el que uno necesita tomar una decisión. O sea, no puedes seguir no haciendo nada con eso. Y puede ser por el miedo a qué pasaría si no lo hago, o por la inspiración que alguien te genera de vale la pena dar esta batalla. Entonces, saber mover esas cuerdas del corazón es el gran misterio. Ahí está toda la literatura, toda la filosofía. Y eso es lo más importante. Pero no es lo único, porque también tienes que bajar las manos. O sea, cuando quieres provocar cambio en las personas, necesitas la sabiduría práctica de cómo se introducen pequeños hábitos en el día a día que con el efecto acumulativo producen una gran transformación. Así que uno tiene que saber bajar de cabeza, corazón y manos con mucha naturalidad y acompañar a otros en ese viaje. Hablaste de que para llegar a reunir fuerza del corazón tiene que existir algo. Si uno quiere vivir un proceso de transformación, definitivamente tiene que existir un punto de quiebre. Es decir, todas las personas tienen que llegar al límite para poder saber que tienen que cambiar algo o que has visto normalmente en los líderes con los que has trabajado. ¿Por qué deciden cambiar y transformarse? Me viene a la cabeza el líder de una compañía, aunque me vienen muchos, pero ahora voy a pensar en uno. Cuando empezamos el proceso de transformación, él es un hombre muy inteligente, serio, y en la primera mentoría me dice, me he leído el libro, me ha parecido interesante. Veo positivo que la empresa invierta en este tipo de programas, pero quiero dejarte algo muy claro. Yo, a ti, no te voy a contar nada personal. Nunca me había visto en esa tesitura, la verdad, así que pedí algo de iluminación. Y en el fondo lo que me nació es agradecerle su franqueza, porque él podría haber pasado de puntillas por este proceso. Sin embargo, en el fondo lo que me estaba diciendo, algo me está pasando aquí, que no quiero compartirlo. Y eso fue lo que le respondí. Le digo, yo no sé cuál será el tamaño del dolor que tienes ahí dentro, pero respeto que no quieras compartirlo. Mi responsabilidad, mi trabajo es ganarme tu confianza. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Entonces le conté que hace años estuve en Chihuahua, atravesando ese estado en México, iba por una carretera junto a un gran tren, junto a unas vías por las que pasa un larguísimo tren que le llaman La Bestia, al que se suben migrantes que quieren atravesar la frontera en un camión, en el maletero de un carro o por un túnel. El paisaje es desértico, no hay nada más que desierto. 2 meses después volví a pasar por la misma carretera y le pregunté al conductor sorprendido, ¿qué es esto verde? Todo está verde. Me explicó que había habido unas lluvias inesperadas, insospechadas durante un par de semanas, algo insólito. Y entonces la naturaleza había respondido con un verdor precioso. Entonces él me dijo, aquí la tierra es buena, no más falta que llueva. Y eso me dejó pensando en que las personas son tierra buena y que en el fondo nosotros somos rainmakers, los que nos dedicamos a la transformación. Tenemos que hacer que llueva. Y la manera de hacer que llueva es hacer sentir a las personas
que nuestro corazón es habitable, que pueden sentirse seguros confiando en ti, que pueden compartirte sus anhelos, sus dolores, y que vas a ser discreto, respetuoso, y que vas a desarrollar el aprecio y el cariño y vas a poner todo lo que hayas aprendido a su servicio para acompañarlos. En la siguiente mentoría me dejó entrar hasta la cocina, la verdad, y ahora somos grandes amigos. Pero quiero decir que normalmente el punto de quiebre por el cual alguien decide abordar una transformación profunda tiene que ver con alguna experiencia en la que no son capaces de encontrar respuestas en su cabeza a las preguntas que hace el corazón. Hubo un tema que cuando leía el libro me generaba mucha curiosidad y es que nos han vendido una idea de líder que no es. O sea, creo que todos en la cabeza tenemos una concepción del líder errónea, porque mucha gente cree que es qué resultados damos, cuánto vendemos, pero realmente es la capacidad de transformación que tiene ese líder en las otras personas con las que trabaja. Para ti, ¿qué significa ser un buen líder hoy? ¿Qué debe tener un líder para genuinamente transformar una empresa? Estamos viviendo desde hace unos 20 años un contexto histórico que exige transformación, porque hay una acumulación de cambios tecnológicos, sociales, políticos, culturales, en modelos de negocio, en modelos de educación. Somos la generación de la historia que ha estado sometida a mayor nivel de cambio. Nunca antes ha habido una generación que haya tenido que aprender tantas cosas tan rápido. Liderar una familia o una organización hoy en día es muy desafiante. Yo creo que hay 3 responsabilidades esenciales en un líder. 1 es la estrategia, 2 el desarrollo de personas y 3 la operación. El riesgo es estar muy ocupado en la operación, no tener tiempo para la estrategia y taconear el desarrollo de personas a talento humano para que hagan un poco de turismo académico. Si uno decide hacerse cargo de las 3 responsabilidades, tiene la posibilidad de que la transformación sea sostenible, porque una organización, cuando supera las 10 personas, vamos a decir, no alcanza con un gran líder, necesita un equipo de líderes. O sea, no es tanto la figura del líder de la compañía, es el equipo de liderazgo. Y hace falta un líder que aglutine, que conecte, que inspire y que saque lo mejor de un equipo extraordinario para viajar en esa transformación. ¿Qué toca transformar hoy en día? El negocio, en la mayoría de los sectores. 2, la propia organización, la propia manera de ser organización. Pero ni una de estas 2 es sostenible si no transformas a las personas. De manera que un líder es alguien que tiene la capacidad de liderar a un equipo, inspirarlo a hacer un esfuerzo extraordinario para construir una plataforma de transformación humana. Si no, yo estaría hablando de un gestor. Pero creo que cuando lo que diferencia, vamos a decir, a un líder de un gestor, es que el gestor utiliza transaccionalmente a las personas y a la organización, y el líder es consciente de que las organizaciones son plataformas de transformación humana. Cuando hablábamos me contabas que habían 5 cualidades que debe tener un líder y quiero explorar una a una de esas cualidades. La primera fue hondura. Háblame un poco de esa cualidad que debe tener todos los líderes con capacidad de transformación. En nuestra experiencia, efectivamente, hay 5 cualidades que un líder debe tener: hondura, cercanía, magnetismo, método y experiencia. Empecemos por la hondura. ¿Por qué un líder necesita hondura? Necesitas hondura porque para provocar, para producir transformación en otros, necesitas saber qué es un ser humano, quién eres tú. Y eso solamente se alcanza en el silencio, en la reflexión, a través de una buena dieta intelectual, de la lectura, de la reflexión. Y eso te acaba dando un conocimiento de qué es un ser humano, quién soy yo, quién es el otro, cuál es mi misión con el otro, qué responsabilidad tengo. Digamos que la hondura requiere horas de estudio, de silencio, de conversación profunda. Y eso te permite tener discurso propio.
Una manera rápida de saber cómo está tu nivel de hondura es cuál es tu discurso propio sobre la amistad. Ojalá que no sea la última pendejada que has leído en un reel, sino qué has pensado tú sobre la amistad o sobre el amor, o sobre la culpa, o sobre el perdón, o sobre la esperanza, o sobre qué es un ser humano, o sobre Dios, o sobre la eternidad. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuánto viaje interior me he permitido a través de la lectura, del silencio, la reflexión, la meditación, la oración, la conversación, para comprender quién soy yo, quién es el otro y qué misión tenemos el uno con el otro? En tu rol como mentor, ¿cómo logra alguien, pues cómo logras acompañar a alguien para que responda esa pregunta? Porque es una pregunta complicada. ¿Quién soy yo? ¿Qué experiencia has vivido? ¿Cómo has logrado que las personas se acerquen a entender un poco más quiénes son, qué piensan, cómo piensan? La leña en el fuego. Uno no calienta una gran casa, una finca en la montaña con 4 papeles de periódicos. De ninguna manera. Uno necesita poner buena leña en el fuego. Los libros son la leña en el fuego. La dieta intelectual. Buenas novelas, literatura que te permite viajar y atravesar a través de historias el corazón humano. Libros de filosofía, de antropología. Libros también de management que pueden ser interesantes, claro que sí. También libros de contenido espiritual que te ayudan a reflexionar quién eres, qué haces aquí. Así que una buena combinación de dieta intelectual a lo largo de la vida te permite reflexión, decantar el conocimiento en sabiduría. Pero aquí entramos en la segunda cualidad del líder. Porque uno podría tener una gran acumulación de libros y tener una biblioteca que puede exhibir con orgullo, pero solamente se transforma el conocimiento en sabiduría en no a través del cerebro, sino a través del corazón. Por tanto, la segunda cualidad del líder es la cercanía. Solamente si te asomas a muchos corazones, o por lo menos a algunos, y tienes conversaciones profundas, ese conocimiento empieza a decantarse en sabiduría. Si uno no tiene cercanía, esa capacidad de querer al otro, querer a personas muy distintas, muy diversas, tener un genuino interés por el otro, si no tienes verdadera cercanía, podrías caer, a pesar de tu conocimiento, en un escepticismo tremendo y en un pesimismo terrible, porque en el fondo sabes mucho, pero no sabes qué hacer con eso. La cercanía, segunda cualidad del líder, es la capacidad de construir relaciones profundas, de amistad, de muchos tipos de amistad, y dejar una huella en el corazón de las personas, y dejar que otros dejen su huella en el tuyo. Pero no es una cercanía que tiene que ver con, vamos a decir, la espontaneidad latina, que es muy buena, es algo mucho más que eso. No es sin más amabilidad social o corporativa. Es la capacidad de tener un diálogo de corazón a corazón. Esa es una pregunta muy esencial que uno debe hacerse en la vida. Es ¿cuántos corazones conozco y cuántas personas conocen mi corazón? Cuando vas desarrollando esa relación profunda con otras personas, aparte de que te enriqueces tremendamente, se abre la posibilidad de que seas un buen compañero de viaje. Y ahí hay otro termómetro de la profundidad de tus relaciones. Si uno cambia de contexto de empresa y las amistades se le caen por el camino, es que no eran tan profundas. O sea, la capacidad de mantener viva la amistad y de darle vida tiene que ver con la profundidad de esa relación. Por eso, cuando uno, por ejemplo, vuelve a la universidad, si estudió en una buena universidad, en realidad uno no vuelve porque las instalaciones sean bonitas. Uno vuelve a conversar con profesores que se sabían su nombre, tu nombre, tus apellidos, el de tu familia, tus historias, tus batallas, tus sueños. Uno vuelve a las personas. Y, y de alguna manera, las amistades lo que te permiten es volver a esas personas que forman parte de tu vida para tener esas conversaciones que le dan sentido a todo. Esa es la cercanía de la que estamos hablando. Hay una tercera cualidad que es el magnetismo. Cuando uno está tratando de movilizar el cambio en muchas personas simultáneamente,
necesita habilidades de comunicación extraordinarias. Comunicación verbal, no verbal, comunicación escrita, capacidad de presentación en el uno a uno, uno a varios, uno a muchos. Uno necesita ser capaz de, uno, producir un juicio sintético, iluminador, clarificador, que dé guía, que dé luz. Pero también necesita ser capaz de mover las cuerdas del corazón de las personas. Ese magnetismo hace que otros queden atraídos, pero no hacia ti, que sería un magnetismo perverso, sino hacia algo más grande que tú, hacia un propósito compartido e inspirador por el que vale la pena esforzarse y pelear. Por eso, si tú te encuentras a un líder que tiene magnetismo, pero no tiene hondura ni cercanía, ten mucho cuidado, porque podría ser un tipo perverso, manipulador, que el único interés que tiene es el suyo propio y que manipula a través de unas capacidades, vamos a decir, externas, epidérmicas, de movilización de los demás. La cuarta cualidad de un líder es el método. Y es sorprendente en el ámbito de la alta dirección cómo hay muchas personas que trabajan mucho pero muy mal. No comprenden las herramientas digitales, no saben mantener una conversación asincrónica, tienen reuniones muy largas porque no saben diseñarlas bien, facilitarlas bien, no saben concluir bien. Tienen un sistema de toma de notas, por ejemplo, papelujos sueltos, no son sistémicos en el manejo de la información. Les falta método en muchas cosas. Escriben mal. Entonces, cuando uno trabaja con poco método, la primera consecuencia es que te falta tiempo. Y entonces no tienes tiempo ni para la estrategia ni para el desarrollo de personas. Lo segundo es que tienes un autodiscurso de que me estoy dejando el pellejo por esta compañía. Pero alguien podría decirte, no, es que no hace falta que trabajes tantas horas. Trabaje menos pero mejor. Y el método no es solamente la productividad, es también tener visión sistémica, comprender la organización, perspectiva estratégica, capacidad de alinear los esfuerzos al lugar adecuado y diseñar muy bien tu propio trabajo y el de otros para que la maquinaria funcione. Eso es tener método. Pero muchas gentes en posiciones muy importantes trabajan con tremenda mediocridad, instalando y perpetuando maneras muy pobres en sus equipos. La quinta cualidad del líder es la experiencia, que es lo que suele mirarse en los procesos de selección. Este hombre estudió aquí, allá, tiene una hoja de vida impecable, ha trabajado en este sector, tiene experiencia. Bueno, muy bien. Pero una persona con experiencia que no tiene método, pues puede entregar resultados, pero de una manera mediocre. Si además no tiene hondura, cercanía ni magnetismo, pues no es el tipo de líder que estás buscando para la organización. Pero concluyo diciendo que hay muchas personas que son capaces de sortear los procesos de selección siendo indignos para liderar, porque dieron resultados en otras empresas, a costa de qué o de quién, habría que preguntárselo. Trabajan de una manera mediocre, pero no se detectó eso en el proceso de selección. Tienen un cierto magnetismo que es lo que les hace como, wow, qué tipo, tiene buena energía. Este tipo nos interesa. Tienen una cierta amabilidad social que les hace parecer unos tipos nice, pero no son cercanos, no les interesa la gente. Y les falta hondura. Han leído muy poco, han pensado muy poco, tienen la misma dieta intelectual que un cantante de reggaetón, pero dieron bien para el proceso. Por eso hay tantos líderes en posiciones de mucha relevancia que no dan la talla. Son meros gestores que han conseguido resultados, pero que no son capaces de inspirar y movilizar la transformación de las personas. Algo que nos han dicho muchos de nuestros invitados es que el mejor líder es el que logra contratar y retener el mejor talento. Y cada día más ese talento está en cualquier lugar del mundo. Si tu empresa ya está contratando personas en otros países o quiere hacerlo, hay un problema que se vuelve inevitable. ¿Cómo les pagas sin volverte loco con bancos, papeleo y cumplimiento legal? Por ejemplo, nosotros hemos tenido proveedores en Argentina, Guatemala y Estados Unidos, y siempre había sido un problema, hasta que llegó OnTop. Una plataforma que le permite a empresas contratar y pagarle a contratistas en más de 150 países, con contratos automatizados, cumplimiento legal local incluido y pagos en segundos. Y para el talento, OnTop les da una cuenta global para recibir el dinero, moverlo y gastarlo sin importar dónde estén. Si quieren probarlo, tienen 2 meses gratis esperándolos en el enlace que pueden encontrar en la descripción. Si una persona quisiera hoy recorrer un camino de transformación y ser esa mejor versión del líder y desarrollar estas competencias, tiene que ser un orden.
Es decir, primero tiene que desarrollar hondura, luego cercanía, y hacerlo como un paso a paso, sin saltarse las etapas, para poder lograr ser un buen líder, o se puede desarrollar cada una de esas características del líder en paralelo. Que quisiera responder desde dos planos distintos. Uno es la visión sistémica. Yo creo que las competencias humanas son como las cerezas. Coges una y salen 6. O sea, cuando tú te pones a trabajar en algo, por ejemplo, tu cercanía, mejora tu magnetismo. Cuando trabajas en tu hondura, llena de vida tus conversaciones y por tanto tu cercanía. Y así con todo. Entonces, lo que hay que tener es hay que tener método para abordar la propia transformación. Y dentro del método, nuestra perspectiva es que hay que arrancar primero desde dentro. La primera cuestión que hay que abordar en una transformación es tu propósito, tú para qué viniste. Y eso me hace pensar, aunque luego quisiera hablarte de otra cuestión muy importante, que son las 5 Ds. Dejo esto aquí en esta estantería mental. Hablemos sobre propósito. Está de moda, las empresas tienen propósitos. Hay algunos que son inspiradores y que suenan bien. Los chicos jóvenes llegan a las organizaciones con el deseo de pelear por causas externas, salvar el Amazonas, frenar el cambio climático, traer diversidad a los equipos. Extraordinario, todas son buenas. Yo no he visto a nadie que encuentre sentido a su existencia y a las preguntas que hay aquí, dentro del corazón, solamente peleando por causas externas. La gran batalla no está fuera, está dentro, en el propio corazón. Y eso me hace pensar que para trabajar y construir un gran sentido de propósito, uno necesita vivir la vida, tropezarse, levantarse, aprender y estar en ese vértice en el que uno es consciente de que hay mucho en juego con las decisiones que uno tome. ¿Cómo llega uno a ese punto? En realidad, en la vida empresarial se llega de una manera muy común. Te voy a hacer el retrato robot de un líder de una organización así, estándar. No tiene ni idea de para qué vino, no sabe cuál es su propósito. Lo segundo es, tiene la vida desequilibrada. Ya vuelvo a las 5 Ds. Descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. Descanso. No duermen ni siquiera 6 horas, cuando hay que dormir 8. La ciencia médica es muy contundente. Y hay que hacer actividades que te desconecten del día a día. Coser, bailar, lo que te guste. El ser humano necesita descanso. Entonces, muchas personas en posiciones de alta dirección descansan muy poco. Por eso tienen ese rostro abatido, cansado. Y por eso algunos necesitan consumir sustancias. Deporte. Uno necesita tener la energía que se requiere para liderar una familia, un contexto social, una organización. Hay algunos muy deportistas, pero otros llevan una vida muy sedentaria. Dieta. El asunto de la dieta no es tanto verse bonito para el verano, sino construir templanza, que es esa manera de domesticar las fuerzas del corazón para conducirlas a algo más grande. Pero cuando uno se da todos los gustos y todos los placeres de manera permanente, genera un corazón débil. Entonces la dieta es fundamental. Tener media docena de veces al día donde uno decide no tomarse una segunda copa de vino porque no es necesario, renunciar a un capricho. La dieta intelectual. La dieta intelectual tiene que ver con esas estanterías mentales y lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora, es muy sorprendente ver que hay muchas personas con mucha responsabilidad que han leído muy poco y por tanto que les faltan horas de profunda reflexión y silencio y les falta fondo, hondura y tienen respuestas muy superficiales cuando las tienen para las cuestiones importantes sobre lo humano. Entonces, si uno tiene una dieta intelectual de cantante de reggaetón, pues le falta legitimidad para hablar sobre lo humano. O sea, en el fondo la dieta intelectual siempre nos pone en una posición como de vergüenza. Ayer estuve en la casa de mi amigo Gabriel y me enseñó su biblioteca y uno siente la profunda vergüenza de lo que todavía no he leído. Bueno, es una vergüenza sana,
más bien un deseo de me gustaría seguir aprendiendo y creciendo y viajando a través de tanta gente tan sabia. En el fondo, un libro te permite conversar. Una conversación uno a uno con Borges, con Tolstoy. Tú sabes la belleza. 6, 7 horas de conversación con uno de los grandes. Eso es lo que te permite un libro. Y luego está la dimensión espiritual, que es la más importante. Para los que tenemos fe, la dimensión espiritual tiene un camino muy claro, que es tratar de conocer al Dios del que lo esperamos todo y descubrir, como me decía el presidente de una compañía hace unos años que me pareció deslumbrante, que Dios te habita. ¿Cómo? Pensé, ¿qué es esto de que Dios te habita? Necesito expresarte lo que esa frase ha significado para mí en los últimos años. Toda la vida me he referido a Dios mirando al cielo. Y en las noches de insomnio y de preocupación, pues uno se siente clamando hacia un Dios misericordioso y todopoderoso, pero que está fuera. Hasta que hace unos meses vi una entrevista que le hicieron a Chris Martin, el cantante de Coldplay, que decía: ¿no es fascinante? Te despiertas cada mañana y te das cuenta de que vives en una roca que flota a través del universo. Y yo dije, un momento. O sea, mi conocimiento de la Tierra y de la física es ridículo. Así que investigué un poco. Primer dato sobre la Tierra. Tiene la temperatura perfecta para la vida humana. Un poco más arriba y más abajo aquí no vive nadie. No, la perfecta está en Antioquia. Pero en general en la Tierra hay una buena temperatura. Segundo dato sobre la Tierra. Gira a 1670 kilómetros por hora en el movimiento de rotación. O sea, esto va a toda velocidad. Tercer dato sobre la Tierra. El Sol es más antiguo que la Tierra. Sin embargo, el agua que hay en la Tierra es más antigua que el Sol. Y la trajeron meteoritos. O sea, esto es la locura, esto es un milagro. Ahora que hemos viajado todos con el Artemis a la Luna y hemos conversado con ellos y hemos visto lo que ellos han visto, hay algunas cosas que me han dejado muy fascinado. Uno es esa dualidad de la negritud del universo y la belleza de la Tierra. O sea, no hay nada en el paisaje ni siquiera que remotamente se acerque al milagro de vida que es la Tierra. Y en segundo lugar, uno de ellos decía: ustedes tienen interés en conversar con nosotros porque estamos cerca de la Luna, nosotros con ustedes porque están en esa Tierra preciosa. En el fondo, aquí somos una tripulación, pero es que en la Tierra somos todos una tripulación. Y también decía uno de ellos el deseo tan profundo que se les suscitó en el corazón de volver a casa, no por volver a la seguridad de la Tierra, sino por estar con su familia. Esto me hace pensar en la necesidad que tenemos todos de comprender quiénes somos y qué hacemos. Y por eso en las noches oscuras, pero también llenas de estrellas, cuando tengo esa oportunidad me dan ganas de extender los brazos como Leonardo DiCaprio en la proa del Titanic y decir, I'm floating in the freaking universe. Y ese momento de decir, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿vivo en un milagro flotante? ¿No será que yo también soy un milagro? Entonces, desde el punto de vista metafísico, uno dice, claro, el creador no puede no estar en su obra, igual que un pintor está en su cuadro y un cocinero está en su plato, no puede no estar Dios en su creación. Y en su creación es en la tierra, y en esta mesa, y en ti, y en mí. Claro, uno lo puede tener en el sótano, pues mal alimentado, en un catre viejo, pero para mí el descubrimiento espiritual de estos años es que Dios está dentro de ti. Entonces, para mí el descubrimiento espiritual es dejar que Dios camine descalzo por todas las habitaciones de tu casa. Y eso te conecta la cabeza y el corazón. Te da, digamos, un sentido de propósito, un descubrir yo para qué estoy aquí. Y al mismo tiempo darte cuenta de que Dios te habla a través del otro y que en el fondo Dios se manifiesta a través del otro y que solamente cuando tú permites que Dios te atraviese y que la vida para la que has sido diseñados acontezca en ti, empiezas a entregar a otros el regalo que Dios quiere entregar. Entonces eso es un misterio increíble porque empiezas a ver al otro como diciendo, Dios quiere entregarme algo a través de esta persona. Y eso cambia la mirada.
Bueno, esas son mis exploraciones espirituales en los últimos tiempos. Pero cuando tú miras al ejecutivo medio de una compañía, pues no sabe cuál es su propósito, tiene la vida desequilibrada, tiene relaciones deterioradas, no se habla con su padre desde hace 17 años o con su hermano, o tiene mera amabilidad social con sus colegas, pero nadie sabe las noches de nadie, o sea que no sabes qué le está pasando al otro, no tienes ni idea de qué hay en su corazón. Tienen una productividad deficiente, trabajan mucho pero mal, o sea, se encuentran en un hoyo. Y Y a veces vale la pena sentirse en ese hoyo y recordar ese dicho tan sabio, es que la mejor manera de salir de un hoyo no es dejar de cavar, o sea, la salida no es por abajo, es por arriba. Y cuando uno levanta la mirada y piensa, ¿yo qué hago? ¿Yo para qué vine? Empieza a sentirse en esa situación de que yo necesito buscar la respuesta en un sitio distinto que en mi cerebro. Y la respuesta la encuentras en el corazón, pero cuando ese corazón está conectado a otros corazones, cuando hay entrega, cuando hay amor, ahí empiezas a darte cuenta tú para qué viniste. Empiezas a darte cuenta de cuál es tu propósito. Primero quiero mencionarte algo y es que aprovechando todas estas revelaciones que tuviste espirituales, hay una frase que me pareció muy interesante que nos compartió una invitada y fue que nosotros estamos en este mundo para que Dios sepa a qué sabe la pizza. Nos dijo tal cual eso. Y es algo como de que Dios habita en todos nosotros. Buenísimo. Pero pasando a otro tema, hablamos de muchas cosas. Ahorita me voy a devolver a las 5 cualidades que debe tener un líder y voy a explorar ciertas partes, pero antes me quiero quedar aquí y es justo en lo que decías. El propósito es una palabra demasiado utilizada, está de moda en tantas conversaciones con líderes, asomándote en el corazón de ellos. ¿Cuáles has visto que son los propósitos más comunes para que las personas logren aterrizar cómo se ve un propósito que nace desde el corazón? David, me gustaría facilitarte un hackeo para tener un buen propósito. Y es lo que hemos aprendido acompañando a muchas personas en la construcción del propósito. Cuando miras las personas que tienen más vida y más luz dentro, son personas cuyo propósito incluye la palabra servicio y está orientado a las personas que han caído en tus coordenadas espaciotemporales en este tramo de la historia, en esta roca que flota a través del universo. ¿Y quiénes son? Nada novedoso. Tu familia, la cercana y la extendida. No la familia del vecino que es tan bonita, la tuya, imperfecta, disfuncional, rarita, como todas. Esa familia. Tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antes de ayer. Esos pasajeros de tu viaje. Y tus colegas, esos con los que pasas tantas horas trabajando. Cuando tú te empeñas en servir a esas personas que han caído en tus coordenadas temporales, acabas descubriendo quién eres, para qué viniste. Voy a devolverme a estas 5 cualidades de los líderes porque quería explorar una a una. En cuanto a la hondura, quiero una dosis de, mejor dicho, que nos ayudes a que todas las personas que están escuchando el episodio lleguen a un nivel de hondura y empiecen a explorar ese camino. Imagínate que estamos en un aeropuerto en cualquier lugar del mundo y nos cruzamos, no sé, en Barajas, en Madrid. Y te digo que estoy con deseo de vivir una transformación y tú quieres que lo primero que yo empiece a desarrollar es la hondura, que empiece a tener un poco más de profundidad. ¿Qué recursos me recomendarías que a ti te hayan servido para lograr tener mayor hondura, ser un poco más profundo, conocerte más y responder esa pregunta de quién soy yo? Lo primero que te preguntaría en Barajas es ¿cuánto espacio tiene el silencio en tu día a día? Hoy vivimos en una epidemia de ruido. Hay ruido por todas partes. Vas a un restaurante para conversar con un amigo y la música está tan alta que no hay manera de conversar. Te subes en un Uber para ir al aeropuerto y te ponen reggaetón. Hay ruido en todas partes. Es muy complejo encontrar un espacio de silencio. Entonces, lo primero que te preguntaría es cuánto silencio hay en tu vida. Y también te preguntaría, ese silencio, ¿cómo lo utilizas para 4 actividades que han traído tremenda transformación y desarrollo a los seres humanos a lo largo de la historia? ¿Cuáles son? 1. Leer. 2. Escribir. 3. Pensar. Y 4. Conversar. ¿Cuánto espacio hay para esto en tu vida? Estas 4 actividades requieren de silencio. La hondura requiere de silencio. Pero hoy en día
además de la epidemia de ruido acústico, hay un ruido visual que entra a través de las redes. Y entra la basura cocinada por los algoritmos a una escala y con un volumen inimaginable. 3 horas al día viendo reels, viendo videitos sin sentido, son 1000 horas al año. Las personas que entran hoy y los jóvenes que entran en las organizaciones corren el riesgo de haber tenido 10.000 horas en los últimos 10 años, es el que tienen un móvil en la mano, de basura vertida por los algoritmos que les han llenado su cabeza y su corazón de feísmo. Entonces, David, lo que yo te preguntaría es, ¿tú cómo estás combatiendo la oleada de feísmo que estamos viviendo hoy en día con silencio? Esa sería mi pregunta. Cuando me estabas contando aquí, aproveché para hacer un cálculo. Y para los que quieran saber y están escuchando de pronto en el carro, son 10.000 horas, vendrían siendo 416 días. Más de un año consumiendo contenido. Es decir, no son 10 años vividos, son 9. Porque uno lo dedicaste solamente a ver contenido. Es terrible cuando uno le pone la cifra, pero imagínate que esas 10.000 horas pues tiene una combinación. Por supuesto, has visto algunos vídeos y has visto películas y alguna serie y algún documental, pero has leído libros, buenas novelas, has viajado a través de historias fascinantes y libros que te han hecho pensar y libros de contenido espiritual. La riqueza, la hondura, la diferencia es muy asimétrica. Álvaro, es que me pongo a pensar y las personas con las que mejores conversaciones se pueden tener, empresarios, emprendedores, expertos que se han sentado aquí en la mesa con nosotros, quizás algunas de las más interesantes son las que no leen tanto de management, sino que leen más novelas. De hecho, una de ellas, que es Ana Salazar, si estás viendo esto, ella trabaja con precios. Me atreví a preguntarle eso. ¿Qué beneficio tiene para un emprendedor o un empresario leer novelas? Porque creo que estamos en este ruido que tú dices, nos confundimos en pensar que lo único que nos puede sumar es cuando leemos cosas que nos están nutriendo la cabeza de una manera extremadamente explícita, que es compartiéndonos metodologías, compartiéndonos frases célebres, que muchas son repetidas, pero quizás la mejor forma de aprender y lo que más me gustó del libro tuyo de Cabeza, Corazón y Manos es que las historias tienen un potencial transformador impresionante. Yo no sé si esto yo lo he contado en el podcast, pero hay 3 cosas que nosotros miramos cuando estamos intentando decidir a quién invitar al podcast. La primera es que tenga valor para compartir. La segunda es que sepa comunicar ese valor. Y eso tiene 2 pilares. Que sea claro a la hora de comunicarse. Pero no solo eso, sino que sepa contar historias. Porque para nosotros las historias son el pegamento del conocimiento. De nada sirve que yo te dé una fórmula y no te diga para qué se puede utilizar una historia en cual fue supremamente útil, sino que cuéntame cómo eso te ayudó a transformarte a ti o a transformar tu equipo o a transformar tu empresa. Ahí es cuando uno se da cuenta que el verdadero valor de una persona, mejor dicho, que una persona es verdaderamente valiosa, cuando ese valor es capaz de entregártelo a tu corazón y no solamente a tu cabeza. Y la tercera es que sea auténtica. Y yo creo que la autenticidad es cercanía. Cuando uno siente a alguien muy, muy cercano, pues o muy auténtico, uno conecta con esa persona y siente que no hay barreras, como que no hay nada que me esté ocultando. Entonces creo que va muy conectado con lo que tú nos estás contando. Quiero ir a esa parte de cercanía precisamente, y es que mucha gente asocia cercanía con ser extrovertidos, con la capacidad de conectar con las personas de una manera natural, porque es algo que te fluye desde muy pequeño. Pero yo quiero desmentir eso, quiero que nos des a todos una luz de cómo desarrollar verdaderamente esa cercanía, sea uno extrovertido, introvertido, cualquiera que sea su cualidad, o su personalidad, perdón. ¿Cómo logramos conectar a un nivel más profundo con las personas? Creo que es un muy buen punto. Una cosa es, vamos a decir, la simpatía y otra es la empatía y otra es todavía más la cercanía. Y, y claro, la cercanía es mucho más profunda y más potente que maneras de relacionarse de tipo extrovertido, porque hay una cercanía y hay un magnetismo de los introvertidos. Hay gente que no tiene que decir muchas cosas para hacerte sentir en su casa, en su casa del corazón me refiero ahora. Y tienen distintos lenguajes del amor.
que uno también tiene que tratar de explorar y conocer. Hay gente que es especialmente aguda verbalizando, hay otras personas que son muy detallistas, otras que saben perder el tiempo, y lo digo entre comillas, dedicar tiempo a las personas para no hacer nada, para estar contigo, para hacerte sentir que tú eres más importante que otras cosas. Cada cual tiene que descubrir cuál es su lenguaje del amor, y la cercanía tiene que ver con el genuino interés por los demás, que se acaba manifestando de una manera única y no hay fórmulas estereotipadas con las que soluciones la falta de cercanía. Eso sería como esas personas que quieren aprender de comunicación desarrollando tips de speaker motivacional. Qué cosa tan horrible cuando te encuentras al CEO de una compañía que le piden que grabe un vídeo y entonces se pone delante de la cámara, junta los dedos así y afirma frases de una manera completamente plana, haciendo así. Y luego le han dicho que si haces así con las manos pareces que eres un tipo abierto. Entonces, tratar de imitar los tips de speakers motivacionales para resolver un problema de autenticidad y de cercanía hace que la gente no conecte. Algo muy interesante en la cercanía, y creo que en la comunicación y el magnetismo, tiene que ver con encontrar tu propia voz. La voz es algo muy importante, porque la voz es más allá del timbre concreto, la voz es tu mirada, que has incubado en tus silencios, que has decantado, cuál es tu mirada de las cosas, tu capacidad de expresarlas a tu manera, tu propia voz. Hay algunas personas que han desarrollado la voz del cerebro y tienen muchos puntos de vista y son inteligentes, son articulados y se sienten seguros en ciertos terrenos. No, pues yo sé mucho sobre laboratorios farmacéuticos o la industria farmacéutica, o yo sé mucho sobre ingeniería y tienen su voz de ingeniero, pero es la voz de la cabeza. La voz del corazón no excluye esta, porque tú eres un ingeniero, o eres un cocinero, o eres un gran conductor de Uber. Pero también tienes la voz del corazón, que integra la cabeza. En el fondo, la cabeza está dentro del corazón. Esta frase no es mía, esta me la dijo un filósofo hace tiempo. Me decía, cabeza, corazón y manos. Eso suena bien, pero déjame que te diga una cosa. Recuerda que el corazón, que la cabeza está dentro del corazón. Y yo dije, esto suena interesante, pero no sé qué hacer con ello, tengo que pensarlo un poco. Y claro, con el tiempo voy cayendo en la cuenta de que las facultades intelectivas, tu capacidad de razonar, de producir juicios, son muy interesantes. Hay gente que tiene una memoria prodigiosa, hay gente que es muy buena con los números, y eso está muy bien. Pero las capacidades de tu corazón, vas a comparar eso con tu capacidad de querer, de amar, de acompañar. ¿Cuántos amigos puede tener uno? Te lanzo esa pregunta. ¿Tú cuántos amigos piensas que puede tener una persona? Pocos. Yo creo que verdaderamente tener amigos, o bueno, por lo menos lo que nos han dicho, es que hay que tener pocos amigos, porque poca gente alcanza a conocerte tan bien como para conectar contigo profundamente y poder llamarlo un amigo. El primero que me dice que alguien no es un amigo simplemente porque se lleva bien con uno es mi papá. O sea, me dice como, ese no es tu amigo, es tu conocido y se llevan bien. Muy bien. Tiene sentido lo que dices. Yo quisiera transmitirte mi experiencia. En nuestro trabajo de acompañamiento tenemos el privilegio de asomarnos a muchos corazones y hay muchas personas que nos comparten su vida con una generosidad que es conmovedora. Y quizá no lo han hecho con mucha gente o quizá no lo han hecho con nadie en toda su vida. Cuando alguien tiene esa generosidad y te invita a su corazón, de modo recíproco le invitas al tuyo y eso genera una amistad, vamos a decir, por la vía rápida, que es, o sea, tú ya no te explicas sin la presencia de esa persona en tu vida. Pero entonces hace unas semanas estaba en un contexto social donde yo era un invitado a un almuerzo en la finca de una persona que había reunido a otros amigos y uno de ellos era un tipo muy simpático, muy gracioso. Entonces decía, no, yo no quiero tener más amigos, yo tengo suficientes amigos, así que si alguien quiere sumarse a la lista tengo que sacar alguno. Y yo de broma dije, oye, pues ¿quién se va a salir? Porque yo quiero ser amigo de este tipo que es muy simpático, ¿no? Bueno, pues esa mirada limitante del corazón, quizá la teníamos todos o la teníamos todos. A mí eso se me está desmontando, porque te das cuenta de que no se te agota el amor y el cariño. Es decir, que cuando tú
quieres mucho a una persona y desarrollas esa amistad, eso es para siempre. Otra cosa es la frecuencia con la que puedes verte, pero hoy en día tenemos la gran facilidad para estar presente desde la distancia y saber acompañar y hacer una llamada o una videollamada y mantener viva esa amistad. Entonces, esa amistad no se agota, no se extingue y no hay que sacar ese amigo para que entre otro. De tal manera que la capacidad de amar que tenemos es, en cierto modo, infinita. Por eso tenemos el infinito dentro de lo finito. Y eso es lo que explica que podamos querer tanto a tanta gente. ¿Por qué un líder puede ser mejor en su ejercicio de liderazgo al tener más amigos y cuidar más sus amistades? Aristóteles decía que un hombre puede estar casado con la mujer más buena, más inteligente y más bonita del mundo. Podría haber dicho lo mismo de un hombre casado, de una mujer casada con un hombre inteligente, bueno y guapo. Lo que él decía, con otras palabras, es que a pesar de eso, ni siquiera alcanzas a tocar con las yemas de los dedos la felicidad humana si no tienes amigos. Hace un tiempo me decía el líder de una compañía que está pasando por un momento terrible desde el punto de vista personal. Le pregunté, ¿cuántos amigos te están acompañando en este momento? Y me decía con cierta decepción, 1,5. ¿Dónde están todos esos amigos con los que he viajado, con los que he estado de fiesta, con los que he comido rico y todo eso? ¿Dónde están ahora? No tengo ni idea. No sé dónde están. Y entonces se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y a cuántas personas estás acompañando tú ahora en sus historias, en sus batallas? Con gran franqueza me reconoció a ninguno. Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que no es un filósofo precisamente, sino alguien trágicamente fallecido, dijo algo sobre la amistad que me parece sugerente. Dijo que un amigo es aquel que lo sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. En el fondo no te ha perdido la esperanza. Sabe de tus batallas, sabe de tus flaquezas, pero quiere seguir a tu lado, quiere sentir la inspiración de verte pelear por tus batallas y te necesita para las suyas. Alguien que está aislado, alguien que termina tan agotado porque trabaja mucho pero mal y que prefiere estar detrás de una pantalla porque la interacción social le fatiga, alguien que va rechazando las invitaciones a un café, una cerveza, un almuerzo, alguien que se aísla, se mete en un túnel muy oscuro que acaba muchas veces en adicciones a la tecnología o a sustancias o a oscuridades que mejor no quisiera mencionar. Pasar tiempo con los amigos, conversar, perder tiempo con ellos es una actividad absolutamente necesaria. C.S. Lewis en el libro sobre los 4 amores habla de primero del afecto, luego de la amistad, luego del eros y de la caridad. Y cuando habla de la amistad dice una cosa muy interesante, dice que uno podría pensar que los amigos los ha elegido uno. Yo he elegido mis amigos, ¿verdad? Pero él dice que no. Él es un converso y lo que racionalizó desde el corazón es que tal vez los amigos no los hemos elegido nosotros, sino que el Creador los ha elegido desde el amanecer de los tiempos y los ha sentado a nuestra mesa como en un banquete para que disfrutemos de sus virtudes, de sus dones, de su belleza. Cuando uno empieza a ver que los amigos tal vez a uno se los han elegido como una manera de expresar ese amor de Dios hacia ti, empieza a ver a los amigos de una manera muy distinta. Es, oiga, este amigo es un regalo. Yo quiero recibir bien este regalo. Para terminar el tema de cercanía, yo creo que hay algo que hemos escuchado todos, o por lo menos nos han dicho todos, no sé si solamente es a mí estoy loco, pero hay una frase que te dicen que, y por lo menos a personas en cargos de liderazgo le dice, tienes que ser cercano, pero no muy cercano. Porque si eres muy cercano, no sé, pueden exceder, excederse, tener demasiada confianza contigo, hacer preguntas que no deberían. ¿Tú qué le dirías a alguien que te dice a ti, no, Álvaro, es que tengo que ser cercano, pero no muy cercano? La raíz de los problemas
explica por qué las cosas que nos suceden en el ámbito profesional también suceden en el ámbito personal. Una persona que desarrolla ese freno humano, esa contención para no construir amistades en el ámbito laboral, en nuestra experiencia acaba haciendo lo mismo en el ámbito personal. Yo creo que hay un tipo de dolor en el corazón agudo, profundo, constante, que entra tan poco a poco que corres el riesgo de pensar que siempre estuvo allí. Y es la desesperanza de que la persona a la que tú decidiste amar para siempre, con toda el alma, vaya a ser la fuente de felicidad que tu corazón se anhela. Esa desesperanza es en la que están muchísimas personas cuyos matrimonios viajan como extraños en un tren. Esas personas normalmente les falta esa vida también en el ámbito profesional. Recuerdo ahora una ejecutiva extraordinaria de una compañía, muy enfocada, muy inteligente, muy organizadora. Su esposo solía decirle que parecía la CEO de la casa. Esa relación se va deteriorando, entonces su mentor no era yo, era otro de nuestro equipo, le sugiere que trabaje la cercanía. Y ella entonces, muy juiciosa y organizada, hace un plan de cercanía con su equipo. Y entonces empieza a descubrir que hay uno que es chef y el otro no sé qué, y viene fascinada. He salido con mi equipo a tomar algo y he descubierto cosas como... Hay otros que dirían, ¿cómo es posible que no hayas salido a tomar cervezas con tu equipo? O sea, eso es como del día uno del liderazgo, ¿no? Pero, claro, viene muy contenta de que ha avanzado en la cercanía con su equipo. Entonces el mentor lo que le pregunta es, oye, ¿y cómo va? ¿Cómo vas con la familia, con tu esposo? Y quizá podrías también trabajar la cercanía ahí, ¿no? Y a ella se le tuerce el gesto, precisamente por esa desesperanza. Y le confiesa que no le apetece nada. Además es el aniversario de boda próximamente y lo último que le viene es el deseo de cenar con él, pero quizá movida por el impacto que ha tenido la cercanía con su equipo, decide hacer algo sorprendente. Reservan un restaurante y le dice a su marido que vayan a cenar juntos. El marido queda sorprendido por esa manifestación de cariño, de afecto a la que se había desacostumbrado, y cuando están en el restaurante, él se siente como invitado a contar más de sus cosas y ella lo observa, como que empieza a ver otra vez ese corazón joven que alguna vez le movió el suyo. Empieza a ver esa juventud de corazón en su esposo, pero sigue con ese dolor profundo en el suyo de no saber si hay posibilidad de que ese amor crezca. Entonces, al final de la conversación le pregunta, ¿tú sabes, ¿tú sabes por qué he organizado esta cena? Porque estoy haciendo un programa de transformación y estoy descubriendo la belleza que tiene la cercanía, pero ¿qué pasa con nuestra historia? Yo no sé qué esperas de nosotros. ¿Tú qué esperas de mí? Le pregunta ella a él. Y él se toma unos segundos largos en pensar la respuesta a esa pregunta. ¿Tú qué esperas de mí? Porque es consciente de que quizá no se la vuelva a hacer la semana que viene, ni ninguna vez más en toda la vida. Y ella contaba, conmovida, que la respuesta de su esposo fue, ¿sabes lo que espero de ti? Que me agarres del brazo cuando vamos por la calle. ¡Pum! Impacto directo al corazón. O sea, ¿dónde está la ternura? Lo que espero es que vuelva esa ternura. Es una de esas historias donde se reconstruye otra vez la cercanía, se llena de vida otra vez una pareja, un matrimonio. Y lo que quiero ilustrar es que no hay posibilidad de ser cercano aquí, lejano allá. O sea, uno es cercano con todos o no lo es. Entonces, cuando alguien no está siendo capaz de construir relaciones de profundidad en el ámbito profesional, posiblemente en el ámbito personal esté con grandes oportunidades en su cercanía.
Es decir, en síntesis, uno es lo que es en la casa uno es lo que es en el trabajo y en el trabajo uno es lo que es en la casa. No hay una separación entre las dos personas. Es una misma persona comportándose de la misma manera, con los mismos errores y los mismos problemas. Lo contrario es agotador. Por eso hay gente tan fatigada, porque tiene que representar un papel aquí y allá. Entonces pasea un personaje social o corporativo por aquí, por allá, pero nadie le conoce el corazón y ellos tampoco conocen el corazón de nadie. Es todo mucho más sencillo cuando te permites ser tú mismo con todas tus capacidades y facultades en cualquier contexto de la vida. Soy consciente de que me va a saltar magnetismo, pero es que quiero aprovechar el tiempo contigo y me quiero ir a método, porque quizás creo que es el punto más débil mío. Tengo muchas ideas, muchas cosas, pero me falta un poco de método. Y me quiero ir a las 5 Ds puntualmente, porque leyendo tu libro, Cabeza, Corazón y Manos, la protagonista, yo me veía muy reflejado en la protagonista porque Oliver, su mentor, le decía como, tienes que descansar, tienes que tener una dieta intelectual, empezar a leer, tienes que hacer deporte, en fin, todos los elementos que dijiste ahorita, que los voy a recordar por si la gente no se acuerda. Descanso, deporte, dieta intelectual y dimensión espiritual. Estamos en un mundo donde idolatramos el cansancio hasta el límite, donde si paramos sentimos que somos malos profesionales o malos líderes o malos emprendedores, en mi caso. Y te lo digo porque lo vivo. Yo siento que tengo que trabajar de sol a sol. Y cuando estoy descansando me siento mal por estar descansando. Yo era muy deportista, se han juntado muchas cosas, a ver, me operaron el hombro, me dañé la rodilla, pero ya estoy bien. Me duelen cosas, pero no es nada grave. Podría estar haciendo más deporte. No descanso, no duermo bien. Dieta, soy una persona que es capaz y tiene la fuerza de voluntad de resistirse a esos deseos del corazón que tú decías. Entonces en la dieta yo siento que soy bueno. Podría leer más. Y para serte honesto, la dimensión espiritual es muy fluctuante en mi vida. O sea, va y viene. A veces me da curiosidad, a veces no. A veces confío, a veces no. A veces creo, a veces no. Y creo que es por falta de método, por falta de, o más que falta de método, falta de conciencia. No entender que es algo que necesito hacer para ser mejor en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué le dirías a alguien en mi posición? Alguien que siente que tiene demasiadas cosas en su plato para poder hacerlas todas bien, para sacar tiempo, para hacer deporte, para leer, para descansar, incluso para conectarse espiritualmente. David, me voy a atrever a, si te parece bien, a hacer un momento de mentoría aquí, online, en directo, para tu audiencia. ¿Te parece? Vamos adelante. Bueno, entonces, a medida que te voy conociendo, me dan más ganas de conocerte. Pero, hasta donde ahora mismo te conozco, me fascina lo que estás haciendo, el propósito que te mueve, la energía que tienes. Veo una personalidad, en términos técnicos, se podría llamar, con un gran componente de influencia. Entonces, es un tipo que tiene mucha energía, eres un tipo con una gran capacidad de relación, eres alguien que te mueves bien en el ámbito de la emoción, eres capaz de expresarla y de mostrarla. Varias veces en esta conversación yo te he visto brillar los ojos. Hay una naturalidad en expresar lo que sientes. También uno podría observar o escanear tu cerebro y es como una ardilla que va de rama en rama y lo conecta todo con todo. Y eso es una belleza, porque eso es bueno para la creatividad, es bueno para la flexibilidad, para la capacidad de adaptarse. Es bueno para tener una vida, digamos, divertida, para transmitir alegría a los demás. Todos esos son luces que tiene tu personalidad. Cuando una persona tiene mucha influencia, sus luces se pueden convertir tal vez en alguna sombra. Y quizá una de las sombras de personas muy energéticas, muy apasionadas, es precisamente la falta de orden y de método. Yo te invitaría a pensar en el método o el orden en varias dimensiones. Orden en las cosas. ¿Cuánto orden en las cosas en tu vida? En tu ropa, cómo está organizada, en tu carro, cómo está organizado tu escritorio. Orden en lo material.
El segundo frente que te invitaría a pensar es orden en el tiempo. Cómo manejas el tiempo, la agenda, cómo tienes un buen sentido del tiempo y sabes programar bien la transición entre una reunión y otra para que puedas respirar y hacer otra cosa. O sea, un buen sentido del tiempo y programarte bien tu agenda y tus actividades, que tu vida completa esté en la agenda, no solo el trabajo. Si tu descanso está en la agenda, como tú te mueves por la agenda, pues entonces descansarás. Tus 5 Ds en la agenda. Orden en las cosas, orden en el tiempo, orden en la información. Carpetas, subcarpetas, un buen sistema de archivo de información, tener un método para saber qué mensajes te faltan por responder, cuáles son tus temas pendientes. Ahí hay herramientas muy buenas para gestionar los temas pendientes. Cosas, tiempo, información, ideas. Orden en las ideas. Claro, uno necesita tener una cierta disciplina intelectual para saber en qué parte de la conversación estamos, cuáles son los planos que hay. Uno lee fácilmente en el ámbito organizacional, en reuniones, cuando hay personas cuya estructura intelectual le falta estanterías y entonces tienen toda la información tirada en el suelo delante de ellos. Entonces les cuesta producir juicio sintético y les cuesta saber que este concepto es paraguas de estos dos. Entonces les falta también el vocabulario para saber expresar ese juicio sintético que resulta iluminador y clarificador y que enfoca la energía de las personas. Entonces hay un orden que tiene que ver con lo intelectual. Una sugerencia para cultivar esto es leer mucho y bueno, y escribir mucho. Escribir es domesticar el pensamiento. Escribir, seleccionar el adjetivo, el adverbio, poner la coma, darle la vuelta al párrafo una y otra vez. Todo eso es como ir al gimnasio del cerebro. La verdad, hoy en día es sorprendente la mediocridad con la que escriben personas de muchísima importancia en las organizaciones. Y eso revela también una dificultad para pensar en otro nivel. Las personas más inteligentes que yo he visto, que me he encontrado en la vida, son personas que son capaces de integrar muchísimos planos de información en su juicio sintético. Y tú, cuando observas el cerebro de la persona, ves como si fuese un centro de distribución de Amazon ordenando todos los paquetes y poniéndolos cada uno en su sitio. Y observas esa capacidad de organizar y de entender y de mirar desde un ángulo y desde el otro para luego verbalizar de una manera sencilla. Entonces, orden en las cosas, en el tiempo, en la información, en las ideas y en el corazón. Claro, es que ah, me lo paso también con mis colegas, son mis amigos y disfruto con ellos y genial, pero estás cuidando de tus padres o de tus hermanos o también de tus amigos o de tu esposa, si la tienes, o de tus hijos en su caso. Entonces, pensar también estratégicamente donde uno pone sus afectos y, y cómo uno se esfuerza por querer con orden también. Se me viene a la cabeza algo que leí en un libro que se llama Solo una cosa y es que, porque quiero tu perspectiva en esto, y es que el equilibrio es un péndulo. O sea, es imposible estar completamente centrado en la mitad, sino que es un vaivén entre ir y venir en las diferentes prioridades que uno tiene en la vida. Puede ser incluso hasta tridimensional, yendo en varios sentidos. Claro. ¿Cómo lograr tener todo en orden? O sea, eso parece una tarea imposible, genuinamente imposible. Siempre hay inconformidad de que no estás haciendo algo lo suficientemente bien. Yo creo que vivimos digamos, en una doble dimensión donde es necesario ser capaz de moverse en el caos y de construir orden y armonía y belleza. Y no hay que tratar de pasar toda la realidad a un Excel, eso sería terrible. Pero igual que durante el día hacemos muchas cosas y trabajamos y mucha energía, pero necesitamos 8 horas de estar tumbados, descansando, desconectados. Esa dualidad entre el día y la noche, entre la actividad y el descanso, yo creo que también existe entre el orden y el caos. Entonces, mi sugerencia es aprender a vivir en modo aventura, donde uno pone orden en las cosas en las cuales el orden agrega belleza, pero
abraza lo inesperado como si fuese su propio plan. Eso es el modo aventura. Digamos que de experiencia no quiero hablar mucho, sino que quiero pasar a algo que me dijiste cuando estábamos conversando antes del episodio. Y es que para lograr tener un proceso de transformación personal que te lleve a ser un mejor líder en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, es restaurar relaciones dañadas. Dos preguntas. Uno, ¿por qué? Y dos, ¿cómo? Quizá de los nudos en el corazón más fuertes que uno observa acompañando a personas es la colección de relaciones deterioradas que podemos llegar a tener y que realmente son las que nos paralizan, no nos permiten vivir con plenitud hasta que no abordamos esas conversaciones pendientes, y quizá todos tenemos algunas. Yo creo que la capacidad de restaurar relaciones deterioradas dice todo sobre ti. O sea, toda tu filosofía, todos tus planteamientos, todo lo que tú crees saber sobre el ser humano, depende de, digamos, se decanta en la mirada que tienes hacia la fragilidad propia y ajena. El ser humano puede ser tremendamente decepcionante. La misma persona puede tener un comportamiento heroico en un día y al mismo tiempo miserable. Reconciliarse con la fragilidad y mirarla con compasión te dice del todo de tu filosofía. Es decir, la aceptación de la fragilidad ajena te permite tener un papel en la vida del otro. ¿Sabes qué? En el mundo del cine hay un tipo de papel que es el actor secundario, que se llaman support role. Son secundarios que están para hacer brillar al gran protagonista. Si la vida fuera un muro de Instagram, donde hay pues fotos seleccionadas, pues claro, normalmente la selección es de fotos buenas. Nadie selecciona en su muro de Instagram las fotos con los ojos cerrados o con cara de estúpido. Pero claro, alguien podría hacer una selección de los momentos frágiles de tu vida y podría hacer una narrativa terrible si pone la lupa en tus miserias. Pero en realidad la vida no es un muro de Instagram, es una película. El guión está abierto. La película sigue y continúa hasta el último aliento. Y entonces, cuando tú miras al otro, no como un juez que lo juzga, sino como un secundario en la vida del otro, y te pones a su servicio, empiezas a descubrir quién eres tú. Y empiezas a dejar que otros entren en tu película. De manera que en esas historias de vida que todos tenemos, cuando decides creer en la posibilidad de transformación del otro, la película sigue abierta. Entonces uno se anima a tener esas conversaciones pendientes y se da cuenta de la capacidad de transformación tan increíble que tiene la conversación. Al otro lado de esas conversaciones, la fuerza que se desata en el corazón es brutal. No sé si esté relacionado con esto, pero yo creo que los seres humanos somos energía y cuando tienes mucha energía negativa acumulada, pues definitivamente no vas a tener demasiada energía positiva para entregar. Porque así lo quieras camuflar o no quieras abordar el tema, siempre va a estar ahí. Entonces, entre más conversaciones tengas, menos energía negativa tienes y más energía positiva tienes para dar. No sé si eso tenga sentido. Creo que tiene todo el sentido. ¿Sabes? Que me hace pensar de la cantidad de gentes que hemos acompañado a diseñar conversaciones difíciles. La colección es muy grande. Pero me viene ahora una historia a la cabeza de un líder de una organización que hace todo un programa con nosotros y lo hace bien, es metódico y es disciplinado. Pero al terminar el programa, conversando con él, le digo, ¿sabes qué? Yo no veo que tengas alegría en el corazón. O sea, has hecho un montón de cosas, pero te falta luz. Y entonces él me confiesa que el motivo que le genera esa tristeza es la relación que tiene con su padre, con el que no se habla desde hace muchos años. Entonces se me ocurrió sugerirle, ¿y por qué no hablas con tu padre? E insospechadamente, de una manera muy contundente, dijo, voy a hacerlo. Y yo le dije, creo que nunca has estado más preparado para hacerlo que ahora, así que adelante. Esta conversación sucede
en mitad de la Patagonia, donde estábamos cerrando en un resort este programa que dura 9 meses, yo me volví a Madrid, él se fue a Santiago de Chile y me escribe al cabo de unos días diciendo que ha comprado los tiquetes para ir a ver a su padre, que vive en Buenos Aires. Va a cruzar la cordillera para hablar con él. Y yo le felicito, me alegro y casualmente tengo que viajar a Santiago de Chile y le sugiero almorzar. Almorzamos, faltan 4 días para que él viaje a Buenos Aires y no me lo encuentro alegre y satisfecho de esa decisión, sino más bien atribulado y le pregunto por qué. Y me dice, porque no sé por dónde voy a empezar la lista de agravios que tengo con mi padre. Entonces le pregunto, si solamente tuvieses 60 segundos para hablar con tu padre, ¿tú qué le dirías? Él es un hombre muy inteligente y arrancó diciendo, quizá le diría, gracias por lo bueno que me diste. Los segundos pasaban y continuó. Supongo que me trataste como tú supiste con las herramientas que tú tenías en aquella época. Aún te quedan 20 segundos. ¿Qué le dirías a tu padre? Viejo, ¿qué tal si vivimos la vida que nos queda juntos? Él mismo se da cuenta en esa verbalización que esa conversación sí la podía tener con su padre. Cruzó la cordillera, yo regresé a Madrid y el sábado me escribió diciendo gracias, gracias, gracias. Qué belleza la conversación con mi padre, salió muy bien, ta, ta, ta. Pero el domingo me escribió, me reenvió el email que le envió su padre. Quiero recordar lo que decía. Decía, querido hijo, gracias por tomarte el tiempo de venir. Con lo que conversamos, me hiciste sentir una paz espiritual. Yo te traté con las herramientas que tenía en aquella época, en tiempos tan distintos que ya ni siquiera son comparables. Gracias, cuídense mucho, un fuerte abrazo, pa. Decía algo parecido a eso, y él me decía, ni en el mejor de mis sueños me podría haber imaginado que mi padre me tratara con esa ternura, cosa que no había hecho por muchos años. Esta persona, después de esa conversación, es otra. O sea, al otro lado de esa conversación, esta persona ha desatado una fuerza en su corazón que le permite tener otras muchas. Entonces, en síntesis, lo que diría es, al otro lado de una conversación pendiente, al otro lado de esa cordillera, lo que hay es experimentar la fuerza increíble que tenemos en el corazón. Creo que lo más revelador de toda esta conversación es que mucha gente cree que el reto del liderazgo es un reto técnico, pero es realmente lo que decíamos antes de empezar a grabar, es un reto espiritual. Es un reto de conocerse y de explorarse sin miedo, pues porque a veces da mucho miedo entrar a explorar qué es lo que hay adentro, pero es muy revelador. Y quiero terminar con una pregunta, porque hay algo o una frase que a mí no me gusta, y es que aquella que dice que alguien ya no puede cambiar. Por ejemplo, no sé, tú hablas con alguien y dices como, mira, esto no me gusta, esto está pasando, y te dicen, esa persona ya no va a cambiar. ¿Tú crees que todo el mundo tiene el potencial para cambiar y transformar lo que son y convertirse en mejores líderes, mejores personas? Te respondo con una pequeña historia. Hace unos años estábamos comenzando un programa de transformación con un grupo de líderes de una empresa multinacional. Uno de los allí sentados, yo no lo sabía en ese momento, lo supe después, trabajó en el FBI, en la CIA durante 22 años. Luego pasó al sector corporativo. En esos años, en el FBI, en la CIA, primero estuvo en la frontera con México en temas de narcotráfico. Llegó el September 11 y lo enviaron a Afganistán, a Irak. Él trabajaba en unidades como las que capturaron a Maduro. No era de los Navy SEALs, sino era un miembro de la CIA dentro de ese equipo. Su trabajo era interrogar a terroristas. Te puedes imaginar el horror de su vida durante muchos años viviendo en campamentos militares. Su día a día transcurría en callejuelas peligrosas de ciudades siniestras. Un hombre, el típico gringo, alto, rubio, ojos claros, rostro rosado, mirada impenetrable, muy inteligente. Hace
no mucho estuve con él cenando en Washington y en la mesa de al lado se levantó Mike Pence, antiguo vicepresidente con Trump, y él lo conocía, se conocían, le pregunté, ¿cómo es que os conocéis? Entonces me contó algo que no me había contado en el proceso de mentoring, es que él estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, esa mesa de la que se sientan 20 tipos a tomar decisiones complejas. Esto que te estoy contando le pidió permiso a mi amigo Steve para contarlo. Y estando, digamos, en esa sesión, e insisto que yo todavía no conocía nada de su vida, aunque él me decía algo interesante que quiero añadir. Él me decía que tenía la vida perfectamente compartimentalizada. Subía a un avión desde uno de sus campamentos 14 horas después, estaba en su casa en Washington como un perfecto extraño para su familia. En su casa no se le ocurría contar nada de su trabajo, por confidencialidad y porque era horrible. Y en el trabajo nadie le preguntaba por su familia. Él está allí sentado, como otros, y estamos explicando esa mañana que hay dos maneras de movilizar el cambio en las organizaciones. Una es con los incentivos y otra es con la inspiración. Con los incentivos de premio y de castigo. Te pago un bonus, te envío a un curso, te entrego un proyecto importante. Con incentivos consigues esto de energía. En cambio, cuando tú eres capaz de inspirar a alguien, la gente te da la vida completa. La diferencia es tremendamente asimétrica. A media mañana abrimos reacciones y entonces se levantó la mano. Y le pregunto, ¿qué tienes que decir a esto que hemos visto esta mañana? Y él dice, a mí me gustaría ser un líder inspirador. Todos en su equipo se voltean a ver la bestia diciendo, espérate, un tipo que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo ahora resulta que quiere ser inspirador. Y le pregunto, ¿y por qué quieres ser inspirador? Y dice, porque yo de incentivos he aprendido lo suficiente. Yo sé qué es lo que hay que decir para que la gente haga lo que yo quiero que haga. Y me ha ido razonablemente bien, o quizá no tanto, y eso no me basta en este momento de mi vida. Para tratar de entender, le pregunté, ¿y cuál es tu propósito? Y responde rápido. Mi propósito es proteger la seguridad de las instituciones para las que trabajo. Es un tipo que tenía la cabeza y el corazón cableado desde la seguridad. La seguridad física, la seguridad militar, la seguridad informática, la seguridad porque él es ahora el jefe de seguridad de esa gran compañía. Le pregunto un poco para entender su contexto y está casado, su madre vive, tiene un par de hijos, hermanos y sobrinos. Y le pregunto, ¿por qué no tratas de ensanchar el concepto de seguridad? Que no solamente sea la seguridad física, sino la seguridad de que las personas de tu vida tengan un espacio seguro en tu corazón. Y al tipo le brillan las lágrimas, le brillan los ojos. Eso que decía antes de que el corazón es un instrumento de cuerda y solamente esas cuerdas congeladas, cuando hay una música alrededor, empiezan a vibrar y a descongelarse. Yo sentí en ese momento que algo estaba pasando ahí. Entonces le pregunto, ¿por qué no ensanchas tu propósito para que incluya la seguridad de otras personas que puedan sentirla en tu corazón? Y él responde, porque puede que sea demasiado tarde. Y le pregunto, ¿tú crees en algo? ¿Tú crees en cualquier cosa? Y dice, yes, I believe in God. Parecía que estaba jurando sobre la Biblia. ¿Y cómo es el tamaño del Dios en el que tú crees? ¿Es un Dios así de andar por casa o un Dios lejano? ¿O es el creador del cielo, de la tierra, de toda esta belleza? ¿Tú crees que esa vida que tú tienes aquí dentro, más allá de los latidos, esa vida en el silencio, esa historia, es el peso de historia, ¿tú crees que esa vida va a vivir para siempre? Y él responde, I guess I believe that too. Supongo que también creo que voy a vivir para siempre. Entonces se me ocurrió decirle, no sé ni cómo se me ocurrió, si tú crees que vas a vivir para siempre, no es tarde para cambiar. Tú eres un recién nacido a la vida. Él se sorprendió, yo me sorprendí. Continuó la conversación y al final del día hicimos un poco de resumen, qué se lleva cada cual de esta jornada, en formato breve. Y cuando llega él dice, Youth at heart, that's exactly what I need. Juventud de corazón, eso es lo que yo necesito. Y creo que eso es lo que sucede cuando alguien que tiene el corazón congelado despierta,
sale de la hibernación y se da cuenta de que tiene una vida grandísima dentro y está dispuesto a abrirse a ese viaje de transformación. Ahí es donde entra la juventud de corazón. Álvaro, gracias. Gracias por este viaje. Ha sido increíble. Yo quiero invitar a la audiencia a que no se lo escuchen una sola vez, sino 2 veces, y que se lean Cabeza y Corazón y Manos. Definitivamente. A ver, se lo va a dar a Daniel de regalo. Porque nos hemos confundido creyendo que necesitamos más libros de management, pero lo que necesitamos es un poco más de conocernos a nosotros mismos, más de disfrute, más de leer de historias y novelas, de construir más para el corazón que para la cabeza. Se nos olvida que es el motor de todo. Para terminar, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. Un par de preguntas rápidas que te voy a hacer. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Di siempre la verdad. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Creo que el libro que he leído más veces es Retorno a Bryce de Evelyn Waugh. Es una historia que Evelyn Waugh definía. Es una historia muy inglesa, con muchos personajes, con un desarrollo de personajes extraordinarios. Y Evelyn Waugh, en el prólogo de una edición posterior, ya muy posterior a la primera publicación, decía que en el fondo es la historia de cómo la gracia atraviesa la vida de todos los personajes. Retorno a Bryce. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Me gustaría que fuese el amor. ¿Cuál es tu definición de éxito? Vida lograda. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? La vida es un viaje. Hay muchos tipos de viajes. Los viajes de los niños atraviesan con su imaginación cualquier frontera, por eso son fantásticos. Los jóvenes sueñan despiertos con recorrer el mundo hasta que ganan lo suficiente para empezar a explorarlo. En la madurez los viajes se hacen más estratégicos, más selectivos. Y en la vejez, salir de casa puede ser toda una epopeya. Pero la vida cambia cuando comprendes que el viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, para saber quién eres. Gracias, Álvaro, por esta conversación, por la mentoría en vivo, por hablarme desde el corazón y hablarnos. Gracias, David. Gracias por la invitación a este viaje. Siempre bienvenido de instinto. Como siempre, Dani, ven para la foto.